Dentro de la industria musical hay algo que se le suele llamar discos póstumos. Estos serían los discos lanzados de algún artista después de su muerte. Algunas veces son discos donde el artista ya había trabajado en él, otros donde estuvo tiempo trabajando y no alcanzó a terminar y alguien más los acaba. Y algunas otras veces son canciones cuales el artista había hecho para otros proyectos, las cuales decidió no lanzar y terminaron siendo parte de un disco póstumo. Pero a la vez que llegó esta tendencia de empezar a lanzar los discos póstumos, llegó el debate ético de si eso estaba bien. Claro, también llegó la duda si no es otra jugada de la industria para seguir monetizando con el nombre del artista. Pongamos el ejemplo de Michael Jackson, el cual tiene dos discos póstumos, Michael y Escape, siendo su primer disco póstumo el llamado Michael, el cual saldría un año después de que Michael Jackson muriera. Siendo canciones en las cuales Michael ya estaba trabajando pero no alcanzó a terminar en vida, y esto hace que tengan un gran problema, y es que son canciones que no tienen la esencia de Michael Jackson. Siendo un disco que se evidencia a sí mismo, notándose que muchas canciones se trabajaron entre varias personas para terminarlo y le terminaron quitando la esencia de Michael Jackson. Incluso hubo mucha controversia y problemas legales, ya que había muchas canciones que se vendían con la idea de que las estaba cantando Michael Jackson, pero a la mera hora resultó que no. Logrando que al final del día se sienta más como un producto que como un álbum, sintiéndose hecho a las prisas, que quizás busca capitalizar con el nombre del artista. Sin embargo, algunos años después saldría el disco llamado Escape, el cual junta canciones que Michael Jackson ya había hecho durante toda su carrera y nunca lanzó. Y a pesar de evidentemente no ser un disco perfecto, sí logra juntar varias cosas interesantes del artista, las cuales cualquier fan estaría feliz de escuchar, así tal vez dándole una razón justificada de existir a este disco. Otro caso del cual podemos hablar es del artista Mac Miller, siendo su disco póstumo Circles, el cual es un disco donde el artista ya estaba trabajando, el cual no logró terminar y era una continuación de su disco anterior, Swimming. Y a pesar de que no logra ser un disco perfecto ni el mejor del artista, nos da muchísimas buenas canciones y cosas interesantes. Canciones como Blue World o una de mis personales de toda la vida, Good News. Creo que cualquier fan del artista no tiene dudas de que si nos fuéramos perdido este disco sería una lástima. El problema está en que siguieron lanzando cosas del artista que, a pesar de no llegar a ser malas, tampoco son destacables. Todos estos ejemplos hablando de artistas individualmente, pero también podemos hablar de bandas. Podemos hablar de la banda Joy Division, la cual nos darían dos de los mejores discos de post-punk. Y podríamos considerar como un disco póstumo su segundo disco llamado Closer, el cual saldría el 18 de julio de 1980, cuando el cantante Ian Curtis murió el 18 de mayo de 1980, justo 2 meses antes del lanzamiento del álbum. Sin duda, ese es un disco que hubiera sido muy lamentable habernos perdido, ya que estamos hablando de los mejores discos de post-punk. Aunque también hay que tener en cuenta que también estamos hablando de todo el trabajo de una banda. Sin embargo, los miembros restantes seguirían lanzando música juntos, solo que ahora cambiará el nombre de la banda a New Order. Pero a pesar de que este disco póstumo de un miembro de la banda saldría bien, esto no siempre sale de la misma manera, ya que otro disco que podríamos considerar póstumo dentro de una banda es el Coda de Led Zeppelin, el cual es un disco que saldría el 19 de noviembre de 1982, 2 años después de la muerte del baterista John Bonham, el cual murió el 25 de septiembre de 1980. Y este disco salió muy mal prácticamente porque fue una obligación sacarlo, ya que la banda tenía un contrato con la disquera, la cual lo obligaba a sacar cierta cantidad de discos. Ya a Led Zeppelin le faltaba uno, pero estos se rehusaban a hacer nueva música, por lo cual juntaron grabaciones de canciones antiguas que habían hecho y canciones que habían descartado. Que claro que si eres un fan de la banda son canciones que puedes disfrutar, pero conforme más les vas poniendo atención te das cuenta porque son canciones descartadas. Esto analizando algunos discos póstumos en el caso de artistas individuales y en el caso de bandas. Ya hemos visto el caso de algunos discos que fueron muy interesantes, que hubiera sido una pena no tenerlos, pero otros discos que tal vez lo mejor es que no se hubieran lanzado. Regresando a la pregunta del video, ¿los discos póstumos deberían existir? La respuesta evidentemente no es clara y podríamos decir que depende. Si era la idea del artista o había dejado una obra casi totalmente completa, con comodidad podríamos lanzar ese trabajo. Y como podemos ver en otros casos, a veces esos lanzamientos vienen solo con intenciones empresariales y o de generar ganancias. En el caso de ser así, podríamos considerar estos discos como una falta de respeto al artista. Y por supuesto que la industria nos va a seguir dando contenido que consumir mientras nosotros lo aceptemos. Tal vez lo que deberíamos hacer es empezar a escuchar la música con criterio, y al ver que es lanzado un disco póstumo de nuestro artista favorito, si nos preocupa el legado y el respeto,
cuestionarnos de dónde viene este disco y si deberíamos consumirlo. No digo que no deberías escuchar ese disco, claro que la curiosidad es más grande y por mejor o peor que sea, seguro algo te llevarás. Pero quizás al escucharlo notas algo raro y quizás no tiene la misma calidad musical la cual el artista acostumbraba. Y tal vez incluso es malo. Quizás lo que podríamos hacer es ser más críticos y no seguir dando más consumo a la obra que podríamos considerar como una falta de respeto, ya que entre más consumamos estas obras, más orillamos a la industria a que las sigan realizando. Pero bueno, dime tú qué opinas. Aquí te puse el caso de algunos discos póstumos que salieron completamente diferente para que veas las diferentes posibilidades. Te doy un poco de mi reflexión esperando que te pueda ayudar a generar algún criterio. Espero tu comentario con lo que tengas que aportar. Por mí sería todo. Nos vemos, dale like, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes. Adiós.